Señoras y señores, bienvenidos todos y todas a mi canal, su canal, La Opinión de Roberto Payano. Gracias por los minutos que me dedican a veces. Esta es la opinión de Roberto Payano. Hace 62 años, los Estados Unidos, pudiera decirse, no sé si es una expresión correcta de mi parte, pero me sale así. Pudiera decirse que Estados Unidos obligó a Cuba a acelerar la declaración del carácter socialista de la Revolución Cubana. El nuevo gobierno revolucionario que había salido por fin al frente de su pueblo, de la dictadura de Fulgencio Batista, apoyada por Estados Unidos, trataba de marchar en un proceso más o menos prudente, evitando desgracias, conduciendo a su pueblo a su autodeterminación política y económica, pero más o menos en paz. Primero se da el caso de que o por ahí más o menos, las refinerías de petróleo de capital norteamericano en Cuba se niegan a refinar el petróleo que venía de Rusia, pero Estados Unidos no le vende petróleo a Cuba hasta que Fidel Castro no se vaya, ¿verdad? Y entonces ordena a los inversionistas estadounidenses en Cuba a tampoco refinar el crudo que Cuba consiga donde lo consiga. Como si todo eso fuera poco, el 15 de abril de 1961, Estados Unidos invade directamente a Cuba. Ya preparado una brigada, la brigada conocida como la 2506, les dio suministro, les dio los que necesitaban, compró mercenarios, trajo gente de Cuba, desafectos, buscó los eternos que ya se habían ido de Cuba, a tratar de buscar que Estados Unidos los ayude a tumbar la revolución, no a luchar ellos por sus ideas. Bueno, el 15 de abril de 1961, Estados Unidos ataca ya directamente militarmente. Ataca varias bases militares en Cuba, en la capital y en Santiago, y trata de confundir a todo el mundo diciendo que era un levantamiento interno porque Estados Unidos mandó sus aviones camuflajeados con banderas cubanas para decir que eran los mismos cubanos los que estaban peleando. Pero ¿dónde está el error? Lo que eliminó fueron algunos aviones que ya no se les daba mucho uso y quedaron en pie los más importantes de la Fuerza Aérea Cubana. Los militares estadounidenses le dicen a Kennedy que la Fuerza Aérea Cubana ni siquiera podrá despegar, que ya se puede atacar, enviar la invasión y que eso era un clavo pasado, que trataran de durar 3 días en Cuba para que la OEA, siempre la OEA, reconociera que ahí había un conflicto insalvable, reconociera un gobierno provisional y apoyara una invasión multilateral directa. El gobierno de Cuba, encabezado por el comandante en jefe Fidel Castro, le responde el 16 de abril de 1961, proclamando el carácter socialista de la revolución. Ya no hay vuelta atrás. Pero Estados Unidos sigue sin dar importancia a nada y el 17 envía
lo que se conoce como la invasión de Playa Girón. Ya desde 1959, grupos antirrevolucionarios en Cuba, impulsados por las iglesias, sobre todo por la católica, empezaron a crear un movimiento para buscar el apoyo de la CIA y tumbar la naciente revolución. En marzo de 1960, el presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, ordena a la Agencia Central de Inteligencia organizar a los exiliados cubanos y a otros sectores mafiosos en Estados Unidos para organizar lo que luego se conoció como la invasión de Playa Girón, la batalla de Playa Girón. Contaban con levantamientos populares que según ellos iba a haber en Cuba deserciones masivas en el mando de la revolución, así como también contaban con el poder de la Santa Madre Iglesia. La Brigada 2506 se entrena en Miami, en Guatemala, en Panamá, en Nicaragua, en Costa Rica, apoyada por esos gobiernos que para Estados Unidos, esos sí no eran dictadores, ¿verdad? Esos no se inmiscuían en problemas internos de otros países. Estados Unidos mandó 14 aviones, 16 bombarderos, 5 tanques, 8 barcos, 7 lanchas de desembarcos, una cantidad indeterminada de cañones, morteros, camiones, jeeps, etc. Estados Unidos era hace 62 años, me imagino yo, un país con más de 240 millones de habitantes ya. Hoy tiene más de 330, vamos a suponer que hace 60 años tenía unos 240 millones de habitantes. Y ya tenía 9 millones y pico de kilómetros cuadrados. Cuba es una pequeña isla del Caribe de 111.000 kilómetros cuadrados y hace 62 años debía tener unos 8 millones de habitantes más o menos. Hoy tiene 11 y alguito. Imagino que hace 60 años tenía unos 8 millones de habitantes. Fidel Castro, evaluando luego la batalla de Girón, dijo que digan lo que digan, Girón fue la primera derrota del imperialismo en América. Los pueblos de América a partir de Girón empezaron a ser un poco más libres. El ejemplo del propio comandante en jefe Fidel Castro, dirigiendo a su pueblo en la batalla de Playa Girón, en la calle, en el frente de combate, movilizó lo que Estados Unidos no esperaba en contra de los invasores. De hecho, Fidel Castro murió así, Es una de las grandes enseñanzas de toda esa historia cubana, antes, durante Girón y toda la vida después de Girón. Fidel, más de 40 años después, le dijo al entonces presidente George Bush hijo que era una pena que tal vez ellos no se fueran a ver la cara nunca, porque mientras George Bush y Estados Unidos trataba de invadir, Cuba solo trataba de defenderse, y que si un día tuvieran que marchar hacia el campo de batalla, George Bush estaría muy tranquilito, resguardado en sus oficinas, mientras él, Fidel, estaría en las calles al frente de su pueblo. Por Estados Unidos comandaron la invasión de Playa Girón el propio presidente Kennedy, de quien se dice bien que encontró eso ya hecho por Eisenhower y que no encontró la forma de ordenar que no se haga. También hay que reconocer en el presidente Kennedy que luego de la derrota no inventó mucho, dijo que en el poder norteamericano hay mucha gente que todos sus problemas se los quieren achacar a Cuba. Parecería estarlo oyendo hoy todavía. Además del presidente Kennedy, por Estados Unidos tuvieron que ver con la invasión de Playa Girón, la misma Agencia Central de Inteligencia, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos
y la llamada Brigada 2506 de los mercenarios que fueron puestos adelante para que vayan a Cuba a ver cómo les iba. Por Cuba, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, comandadas por el propio comandante en jefe Fidel Castro. Además del comandante en jefe, por Cuba estuvieron dirigiendo el enfrentamiento a los invasores en Girón, Osvaldo Dorticós, que entonces era el presidente de Cuba, el mismo Fidel, ya dije, Guillermo García, Efigenio Ameijeiras, Ramiro Valdés, el Che Guevara, Ramón Machado y José Fernández, entre muchos otros que se cubrieron de gloria. Con el presidente de los Estados Unidos estuvieron dirigiendo desde la distancia, claro está, Robert Kennedy, Robert McNamara y un grupete de ellos. Yo tuve la oportunidad de conocer la bahía de Cochinos en lo que hoy es la provincia de Matanzas. Visite Cuba y vaya a Matanzas. Vaya y vea, aunque sea de lejos, la bahía de Cochinos. Y visite en La Habana el Museo de la Revolución, donde todavía se exhibe uno de los aviones que le fueron derribados a Estados Unidos por la naciente Fuerza Aérea Revolucionaria de Cuba, por las nacientes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, para demostrar, para que usted entienda que aunque lamentablemente no estuvimos ahí, podemos entender lo que dijo Fidel, en el sentido de que no hay enemigos pequeños y de que cualquier enemigo puede ser vencido. Estados Unidos tuvo en Girón unos 130 muertos entre miembros de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la famosa Brigada 2506, así como cerca de 400 heridos. Por el lado cubano, más de 2.200 fueron o muertos o heridos entre los combatientes de la Fuerza Armada Revolucionaria de Cuba y las milicias populares, el pueblo en armas enfrentando al invasor. Pero sin embargo, otra lección de los guerrilleros cubanos, ya ejército formal de la Revolución Cubana, para compararlo con estos mercenarios contratados por Estados Unidos ayer, hoy y siempre. 1.200 y tantos invasores enviados por Estados Unidos fueron apresados. Estados Unidos solo tuvo 130 muertos, 400 y tantos heridos. 1.200 invasores fueron apresados y tratados con humanidad y devueltos a Estados Unidos vivos y en salud cuando las condiciones lo permitieron. Porque Fidel Castro y la revolución siempre dijeron: los torturadores, los sicarios, los asesinos no pueden pagar con sus vidas las vidas de nuestros hermanos, porque la vida de nuestros compañeros no tienen precio. Esa gente fue devuelto cuando Estados Unidos aceptó lo que había hecho, negoció su retorno y medianamente indemnizó incluso al pueblo cubano. Es propicia la ocasión para rendir homenaje a los héroes de Playa Girón, a los mártires de Playa Girón, recordando estas palabras pocos meses antes de su lamentable partida física, cuando el comandante en jefe ya presentía lo inevitable. Pronto deberé cumplir 90 años. Nunca se me habría ocurrido tal idea y nunca fue fruto de un esfuerzo. Fue capricho del azar. Pronto seré ya como todos los demás. A todos nos llegará nuestro turno. Pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos como prueba de que en este planeta, si se trabaja con fervor y dignidad,
se pueden producir los bienes materiales y culturales que los seres humanos necesitan, y debemos luchar sin tregua para obtenerlos. A nuestros hermanos de América Latina y del mundo debemos transmitirles que el pueblo cubano vencerá. Termina la cita de Fidel. Hace 62 años, el 17 de abril también fue lunes, como en este 2023. Y el 19 de abril también fue miércoles, como en este 2023. Y Cuba está ahí. Muchas gracias. Esta es la opinión de Roberto Payán.